Bien. Les decía, por favor, para la semana que viene, los parciales de veterinaria y ¿cuál era el del 2019? El de la comuna, para el lunes 19, por favor, hagan DER y pasaje a tabla. Estos estaban subidos dentro de la plataforma, pero yo se los mandé por Telegram para que no se tienten o accidentalmente vean el DER, ¿sí? Pero ya están resueltos incluso. Después, si quieren verlos, no pueden esperar a la clase que viene para que los repasemos, pueden verlos ahí. Recuerden que siempre hay soluciones alternativas, ¿sí? No hay una única solución a un problema. Entonces, puede ser que su solución, aunque no sea igual, sea diferente. Yo lo que les recomiendo es, después de resolverlo, mírenlo y anoten las diferencias o las dudas que no hayan entendido por qué, y los podemos ver en la clase que viene. Hacemos la corrección de esos. Entonces yo les voy a poner en la carpeta donde teníamos para todos los ejercicios, voy a poner parcial veterinaria. Vamos a ponerle parcial veterinaria, y el otro era el de comuna. Bien. Bueno, hoy teníamos el pasaje a tabla. Bueno, ¿algún voluntario? Hay varios que están saludando. Bueno. Vamos a compartir pantalla. Bien, ¿algún voluntario? Toma el mío, profe, me Xerox. Bueno, ahí vamos. Bien. Acá teníamos déjeme que voy a ir al campus para que les abra el enunciado también. Bueno, en el 1A las reglas eran, los proyectos tenían un número correlativo, tienen una descripción, una fecha de inicio, cada proyecto se compone de una o más etapas y se enumeran correlativamente por proyecto, ¿sí? Y una etapa, una vez casi financiada, se indica su fecha de financiación, observación, con resultado de la misma, pero las etapas eran específicas, propias de cada proyecto. Y tenemos los datos que se registran de los empleados. Dice, en un proyecto puede trabajar uno o más empleados, teníamos, ¿sí? Acá decía que un empleado en un momento determinado puede pertenecer a un único proyecto en ejecución o no estar asignado, o sea que como mucho uno. Entonces, el proyecto tenía su ID, descripción, fecha de inicio, fecha de fin, etc. El empleado tenía sus datos con la clave primaria legajo. Después teníamos la etapa. Acuérdense que la etapa decía que... ¿Dónde estaban las etapas? Las etapas se enumeran correlativamente por proyecto. Entonces, tenemos dentro del proyecto el número de etapa. Proyecto es clave foránea. Muy bien. Después tenemos proyecto empleado, donde tenemos que tenemos cómo se hace el pasaje a tabla de una muchos a muchos. Vamos a construir esto, más allá de la resolución específica, vamos a construir esto nosotros a mano. Y voy a crear acá
un documento en la parte de práctica. Documento de Google. Vamos a ponerle bien, primero vamos a ponerle NAM. ¿Sí? Las NAM tenemos. Esto tenía. Atributos. ¿Cuáles son los atributos de una NAM? Los atributos que tenga la relación. Atributos propios de la relación. Y las claves principales de las dos, a las dos que están relacionadas. La clave Más primaria. las claves primarias de las entidades que relaciona. Vamos a... No. Bien. Azul. ¿Sí? Los atributos propios de la relación más la clave. Ahora vamos a volver al texto normal. Y díganme, clave primaria. ¿Cuál es la clave primaria que tiene una NAM? NAM, vamos a diferenciar la NAM con atributos. Y vamos a poner del otro lado NAM sin atributos. ¿Sí? En una M sin atributos. Sea la clave primaria de cada clase. Bien, acá en las sin atributos los atributos son las claves primarias de las entidades que relacionan, sin atributos propios. Sí. ¿Sí? Con atributos propios. Bien, y la clave primaria es todo. Que son serían las claves foráneas. Las claves foráneas. Bien. Bien. Y las claves foráneas son atributos de las entidades que relaciona. Son claves foráneas a las claves primarias de las respectivas entidades. Bien. Esto también nos lo podemos llevar para el otro. Pero ¿cuál es la clave primaria de una muchos a muchos con atributos propios? Sería lo mismo más algún atributo que tenga la propia relación. No, Depende de la minuta, ¿no? depende. Esa es acá es depende, como van a aprender que esta es la palabra que los salva en sistemas siempre. Y
se deben analizar las dependencias funcionales. Dependencias funcionales. Bien. Vamos a poner esta parte. Bien. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tengamos una muchos a muchos como esta, como proyecto empleado, es el lugar donde tenemos que prestar mucha atención, porque puede ser que sean las dos entidades, las claves de las dos entidades, pero puede que no. Esto vamos a dejar acá abajo. Entonces, vamos a ver. Primero, dijimos que los atributos de una mucho con atributos es los atributos propios más las claves de las entidades que relacionan. Entonces, legajo, proyecto ID, como perfectamente lo había resuelto el compañero, fecha inicio, fecha fin. Bien. Hasta ahí vamos bien. También podemos definir las claves foráneas como están definidas acá. ¿Sí? Eso está tal cual. Ahora nos queda definir la clave primaria. Ustedes ya vieron cómo hacer el análisis de dependencia funcional con Claudia, me parece. Esa es una forma, es una resolución matemática que les da, digamos, basada en la teoría de conjuntos, que le va a dar eventualmente el resultado de eso. Ahora, puede suceder que ese proceso sea largo, un poco difícil, y también puede ser que obtengan distintos resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay claves candidatas a veces, ¿sí? Entonces, uno podría obtener distintas claves. Yo les voy a enseñar ahora una forma que es una heurística, es decir, una manera de hacer este proceso de tal forma que sea, en la mayoría de los casos, más rápido y simple. Sin embargo, después, una vez que tenemos una clave que creemos que es clave primaria, tenemos que revisar que no haya dependencias incompletas, ¿sí? Dependencias funcionales incompletas, es decir, hacia parte de la clave primaria. Pero bueno, es el precio por hacer un procedimiento que puede ser más rápido. ¿Cómo empieza este procedimiento? Bueno, tomo dos atributos. Generalmente yo suelo arrancar cuando es una NAM por las dos claves foráneas y me pregunto, si esta va a ser la clave primaria, legajo y proyecto. Esta, vamos a ver ahora si es, primero, si es única, y segundo, o sea, primero la clave primaria tiene tres condiciones. No ser nula, ¿sí? Ser única y ser mínima. Ser mínima no quiere decir que sea la más corta de todas las claves foráneas, sino que dentro de la clave foránea dentro de la clave primaria que estoy armando, no hay atributos innecesarios. Entonces, ¿cómo hacemos todas esas validaciones? Primero, ver si es nula. ¿Sí? Si fuera nula el legajo o el proyecto, ¿podría tener una relación? O sea, ¿podría decir que un empleado está asignado a un proyecto si no tengo proyecto? No. Entonces, no puede ser nula. ¿Puedo decir que un empleado está asignado a un proyecto si no sé qué empleado es? No. Entonces tampoco va a ser nula. Ahora, tengo que ver si es única. Bueno, ¿puede ser que un empleado haya trabajado más de una vez en el mismo proyecto? O sea, Sí, yo trabajé, después terminé mi asignación y cuando volvieron, en otro momento, volvieron a necesitar de vuelta de mi puesto, me asignan de vuelta y trabajo de vuelta. Para el que trabajó en alguna software factory sabe que eso no solo es posible, es probable.
Sobre todo si es un rol de soporte y no un rol de desarrollo. En ese caso no es única, porque si puedo estar asignado 2 veces el mismo proyecto en momentos distintos, no es única. Bueno, si no es única, ¿qué tengo que hacer? Agregar más atributos. Entonces, sigo. Tengo fecha de inicio y fecha fin. ¿Alguno de estos puede ser nulo? La Fecha fecha fin. fin. La fecha fin puede ser nulo. Entonces, momentáneamente, para lo que estamos haciendo y para no confundirnos, lo voy a tachar, ¿sí? Porque no lo puedo usar para una clave primaria. Si puede ser nulo, no puede formar parte de mi clave primaria. Entonces, la única opción que me queda es fecha de inicio. Si hubiera varios, pruebo el que yo quiero para empezar. O sea, puedo probar con cualquiera. En general, son muy buenas claves primarias, las fechas y horas, los números de orden, los roles o puesto o tipo, ¿sí? Generalmente son buenos candidatos. Bien, entonces pruebo ahora. ¿Un empleado en un proyecto puede ser asignado 2 veces el mismo día? Dentro de los requerimientos que nos plantearon a nosotros, digamos. Acá no habla de eso. Sí, habla de... acá los empleados. Dice, un empleado, un momento, perdón, se consigna la fecha en la que comienza a trabajar en el proyecto y la fecha en la que finaliza el trabajo. Nunca habla de que pueda ser por horas, ¿sí? Es por días como mínimo. Si fuera por ratos, tendría que ser fecha y hora, pero bueno. Tenemos acá legajo, proyecto y fecha. Bien, entonces, ahora, ¿un empleado el mismo día puede empezar en el mismo proyecto? O sea, yo hoy, ¿puedo empezar 2 veces en el mismo proyecto? No puede. tendría sentido. Entonces, ya es única. Sabemos que es no nula, sabemos que es única, y luego, ¿qué nos quedaba? Ver si era mínima, es decir, si algún atributo no sobra. Bien, supongamos que yo digo, voy a sacar legajo para probar. ¿Sí? Bien, entonces, el día de hoy, en un proyecto, ¿pueden comenzar a trabajar varios empleados? Sí. Entonces no puedo quitar legajo. Porque si pueden empezar a trabajar varios empleados, no sería único. O sea, hoy arrancó el proyecto y tengo 5 o 6 empleados agregados. Entonces, proyecto y fecha se me repetirían. No es único. Bueno, entonces, ahora pruebo con el atributo que sigue. El proyecto. Vamos a probar quitar el proyecto. ¿Un empleado el día de hoy puede arrancar en más de un proyecto? Fíjense. Un empleado en un momento determinado puede pertenecer a un único proyecto en ejecución o no estar asignado. Entonces, No, profe, no puede. no puede. Entonces, acá tengo mi clave primaria. En general, cuando es así, yo lo marcaba con 2 flechitas antes a esto en clase, pero digamos, ahora lo junto para que sea más fácil de leer porque estamos acá. Bien. Entonces, ahora voy a sacar esto, ya no lo necesito tachado. Archivo 5. Bien. Bueno, entonces esa es mi clave primaria. Acá muy bien, Jan, ¿no es cierto? ¿Lo dije bien? Sí, profe, sí. Bien. Muy bien, se dio cuenta que no era legajo y proyecto. Muy importante, ya
siendo los primeros pasajes de la tabla, ya que se den cuenta de eso, es muy importante. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que tienen que analizar cuáles son las claves. Ahora queda analizarlo. Yo ahora les di una forma en la que pueden intentarlo, ¿sí? Que es esto. Después, cuando vean el video de la clase, si no les quedó claro, van probando, van siguiendo la misma forma, se van tomando nota de cómo hacerlo. Pero es muy importante en los primeros pasajes de la tabla, por lo menos darse cuenta que las dos claves foráneas no sean la clave primaria, es lo más importante. Porque ahí se dan cuenta que tienen que buscar otra. Encontrar la correcta es cuestión de práctica. O sea, a medida que hacen más ejercicios, más fácil les va a resultar. A medida que tienen más experiencia, más fácil les va a resultar. Bien, Profe, tengo una duda. sí. Si yo saqué un atributo derivado, por ejemplo, edad, que lo saqué de la fecha de nacimiento, ¿se agrega en las tablas o no se agrega? Mira, eso depende en qué etapa estés. Yo en general a esta altura no lo suelo agregar. Si vos lo marcaste en el DER como atributo derivado, está bien, no hay problema que lo agregues. En el DER lo puedes marcar como hacían en modelo mío, con una barra a la izquierda. Lo puedes marcar con una barra a la izquierda y listo. Ya con eso nos sirve para saber que es un atributo derivado. En lo que es bases de datos, vos podés agregar las columnas, de hecho se agregan columnas calculadas. Generalmente se agregan cuando vos realmente sabés que el cálculo de ese dato es costoso, ¿sí? O sea, vos sabés que sacar esa cuenta es difícil y cuesta tiempo, entonces ahí lo agregas. Generalmente para eso primero dejas, o sea, a veces te puedes dar cuenta que va a ser un problema de performance porque hiciste pruebas, pero en general uno larga el sistema y va tuneando, digamos, o va haciendo mejoras por performance donde es necesario. He visto infinidad de sistemas que han hecho mejoras preventivas pensando que iba a ser algo lento y eso terminó siendo un problema. Porque vos imagínate que ahora cada vez que vos grabás la edad, tenés que grabás la fecha de nacimiento, tenés que ir a actualizar la edad, por ejemplo. Entonces, lo que antes era una operación simple, ahora son dos operaciones simples de escritura y una operación de cálculo. Entonces, es algo que hay que saber. Siempre lo vamos a necesitar, siempre nos conviene. En la edad no va a afectar mucho, porque generalmente vas a cargar el empleado una vez. La cargaste mal la fecha, una vez más, dos veces vas a cargar. No va a ser algo que afecte significativamente al sistema con la edad. Pero en otros casos puede ser que sí. Por ejemplo, si vos estás calculando el total de una factura, calcular, y depende de la cantidad de ítems que tengas, el proceso de los descuentos, si el cliente tiene listas de precios distintas, puede ser algo costoso. Entonces, necesito calcular, por ejemplo, calcular el total cada vez que toco algo de la factura o no. Eso serían cuestiones, por ejemplo, para analizar. Y cuando vos le agregas las bases de datos, vos podés agregar una columna común y corriente, ¿sí? Y hacer que la aplicación ingrese ese dato ya calculado. O puedes usar lo que se llaman columnas virtuales. Las columnas virtuales, no todas las bases de datos la tienen, pero la mayoría ya sí. Se calculan en función de una expresión. Es decir, vos pones un cálculo en función de otra de las columnas de la tabla y se calculan automáticamente. Algunas se pueden poner físicas, ¿sí? Columnas calculadas físicas o columnas calculadas virtuales. Es decir, que en el momento que vos la recuperás se calcula. Y la que son físicas, en el momento que la guardás se calcula. Depende que sea más costoso, que va a ser más frecuente. Si vos la grabás una vez y la lees 50, te conviene guardarla en el momento, te conviene calcular el momento de guardarla. Si vos la grabas una vez y la lees una vez también, y probablemente te convenga en la lectura, o si es muy liviano, te convenga en la lectura para no atrasar una escritura. Porque las escrituras son bloqueantes, es decir, dejan el registro que nadie más pueda modificarlo mientras vos estás escribiendo. Dicho Ok, eso, la última vez que usé gracias. una columna virtual en María tenía bugs, ¿sí? Cuando hacías un backup se perdían. Debe estar arreglado ya, pero siempre eso es algo que cuando sale la feature hay que mirarlo. Bien, y esto ya está. ¿Le falta algo a este pasaje? Te escribieron en el chat, profe. No, gracias. Ahí no.
También en los IDs que son explícitos, por ejemplo, no debería haber tablas que no tengan CP. Las columnas virtuales son columnas que se calculan en función de los datos de otras que ya existe. Por ejemplo, vos podrías calcular un número de factura, que es, por ejemplo, el número de caja, el número de puesto y el número de factura. O sea, podrías generarte un campo que concatene todos eso y te dé un número único de factura. Pero no lo deberías usar de ID. Y de hecho, ¿y cuál sería la virtual? No entiendo ahí, Ciro, ¿cuál sería la virtual? Ahí pone, columna virtual no se considera también a los IDs que no están explícitos, por ejemplo, tablas que no tienen clave primaria. Yo, por ejemplo, una tabla que reúne varios ID de otras tablas. Esos son los ID. No, sí, te juro que no te entiendo. Vos decís una tabla de relación, por ejemplo. No, una tabla de relación no va a tener una columna virtual con los IDs. Vas a tener una clave primaria compuesta como esta, digamos. O si es necesario, por algún motivo de performance, o convención de la empresa, podrías agregarle un ID autogenerado, un auto incremental, pero no es una columna virtual. La columna virtual es la que se hace como cálculo de otras que ya existen. Eso sería una columna virtual. Y que no necesariamente se guarda en disco. Puede guardarse en disco o puede recuperarse el momento. Pero una columna virtual es una columna que surge de un cálculo sobre una ya existente. Eso es una columna virtual. Si vos le generas un ID, es un ID autoincremental, como por ejemplo haríamos en proyecto. Este ID lo haríamos autoincremental nosotros, para que la base de datos lo genere automáticamente. Pero no se llama virtual a eso. Bien. ¿Qué le falta a esta tabla todavía? No, las que no están explícitas son las calculadas, digamos. Podés incluso tener una columna física y la calculás en la aplicación, ¿sí? Vos podés, como decía el compañero, poner la edad y hacer que el sistema calcule la edad. Como es que el sistema tuyo calcule la edad y la grabe directamente en una columna física. O sea, lo de columna virtual se refiere a la forma en la que llega el dato ahí, si calculado por la base de datos en función de otras o no. Bien, a esta tabla, ¿qué le falta? ¿Nada? ¿Algo? ¿Está bien así? ¿Alguien? Le falta una cosa, les doy una mano. Le falta algo a las claves foráneas. Si son nula o no. Exactamente. La del legajo puede inferirse como forma parte de la clave primaria, seguro que va a ser no nula. La de proyecto ID ya tendríamos que revisar. Como es una muchos a muchos, si no tenemos proyecto, ¿tiene sentido la relación? O sea, poner que Juan Pérez, el legajo de Juan Pérez acá, empezó hoy a trabajar en un proyecto y no poner a qué proyecto, ¿tendría sentido? No, profe. No. En las Es muchos nulo. en las muchos a muchos, las claves foráneas de las entidades que relaciona siempre son no nulas. Siempre. En las uno a muchos nos tendríamos que fijar en los mínimos del DER. Sí, o analizarlo de vuelta como prefieran. Bien. Entonces, vamos, permiso, Jan. Vamos a dejarlo acá. ¿Sí? Así te queda para revisar cuando estés practicando para el parcial y ves las mismas diferencias. Pues bueno, ahora vamos a ir al 1B. Este lo vamos a cerrar.
Vamos a ir al 1b, que tenemos de paso la resolución por acá. No me acuerdo de quién la habíamos revisado. La 1b. Pero bueno, vamos con la misma resolución de Jan, así le hacemos la corrección de las dos cosas. Ungroup. Bien. Vamos a clonarla y vamos a ir a los pasajes a tabla. Y ahora vamos a empezar a ir más rápido, solamente vamos a parar en las cosas que me pregunten o en las cosas nuevas de cada ejercicio, ¿sí? Bien. Bueno. En la 1B tenemos proyecto, ¿sí? ID, inscripción, fecha inicio, fecha fin. Tenemos categoría, ¿sí? ¿Ustedes por dónde arrancarían? Vamos a esto, como hizo muy bien acá Jan. Primero arrancamos por las entidades más sencillas que no tienen claves foráneas hacia otras. Etapa es sencilla, no tiene hacia otra. Proyecto no tiene claves foráneas hacia otra. Categoría no tiene claves foráneas hacia otra. Puedo empezar por cualquiera de esas tres. Empleado tiene clave foránea hacia categoría y hacia empleado. ¿Sí? Entonces, ya no me conviene empezar por empleado. O sea, me conviene empezar por las otras tres. Proyecto, etapa y categoría. Bien, entonces, proyecto hizo bien, categoría también lo tenemos. Y me convendría empezar a mí por etapa. ¿Sí? Era más sencillo, que era número y descripción. Dicho esto, no la necesito etapa para empleado. O sea, podría hacer empleado. ¿Cuál requiero para poder pasar empleado? ¿Cuál necesitaría tener primero? Sería conveniente tener primero antes de pasar empleado. Su categoría, profe. Muy bien, categoría. Sin categoría yo no puedo pasar empleado, porque tengo la clave forárea. Poder puedo. Es propenso a error. Y cuando están construyendo la tabla en la base de datos, sí la tienen que tener primero. ¿Sí? Categoría la tienen que tener primero para que les deje crear la clave forárea. Se tiene que crear la tabla de empleados sin clave forárea. Ir a crear categoría. Volver a empleado, modificarle y agregarle la clave forárea. Es más trabajo. Entonces, si se acostumbran a llevar el orden, cuando hacen el pasaje a tabla después directamente en la base de datos, es mucho más fácil. Bien. Entonces, empleado. Vamos, una entidad es la clave primaria y sus atributos propios. Legajo, apellido, nombre, dirección y teléfono. Legajo, apellido, nombre, dirección y teléfono. Correo, fecha de nacimiento y edad. Correo, fecha de nacimiento, edad es calculado. El compañero no lo pasó, podía haberse agregado, está bien. Acá es donde yo decía, lo ideal sería que acá le agreguen la barra de que es calculado. Tampoco es tan importante, pero hace que nosotros vamos mucho más sencillo que sabían que era calculado. La clave primaria es legajo y ahora nos faltan las claves foráneas, que son muchos a muchos. Las más fáciles de categoría. ¿Cómo se pasa una 1 a 1? Vamos ahora. Esto me queda. 1 a n, perdón, 1 a n. Pero, atributos. ¿Dónde van los atributos de una 1n? Si tiene. Del lado N. Pasan como atributos al lado n. Nunca como clave foránea.
¿Sí? Este es un error que a veces cometen. Ahora, B, clave primaria. ¿Cuál es la clave primaria de una 1N? No tiene. No es una tabla. ¿Sí? La clave primaria del lado 1 pasa al lado N como clave foránea. Ese es el pasaje de una 1N. La clave primaria del lado 1 pasa al lado N como clave foránea. Y los atributos pasan al lado N. Nunca como clave foránea. Clave primaria no es una tabla. Bien, entonces tenemos categoría. Empleado categoría. No tiene atributos. Un problema menos. Clave primaria del lado 1, categoría. ¿Sí? Siempre se tienen que, acuerden que se tienen que fijar en el lado del máximo. Lado 1, categoría. Lado 1, clave primaria, ID. Pasa como clave foránea a empleado. Categoría ID. Bien. Le pueden haber puesto categoría ID, le pueden haber dejado ID solo, le pueden haber dejado ID categoría. No importa qué criterio tomen. Están todos bien. Solamente manténganlo por el resto de lo que están haciendo. Entonces, categoría ID. Clave foránea, no nula. Muy bien. No nula. No puedo tener un empleado sin categoría y coincide con lo que yo estoy poniendo en el mínimo del DAR. Perfecto, Jan. Legajo. Bien. Acá, a los que les cuesta un poco, yo lo que les recomiendo es que le pongan un rol. Por ejemplo, subordinado. Le escriben ahí en texto subordinado y acá jefe. Para analizar la cardinalidad y para analizar el pasaje a tabla. Entonces, un empleado, ¿cuántos jefes, o sea, van de empleado, cuántos jefes puede tener? Y eso lo ponen acá. Puede tener ningún jefe, porque es el jefe de todos, o uno. Y un empleado, ¿cuántos subordinados puede tener? Ninguno. O podría tener, si es jefe, muchos. Bien. Ahora, esto es una 1N. Por más que sea recursiva, es una 1N. ¿Tiene atributos propios? No. ¿Cómo se pasa? La clave primaria del lado 1 pasa como clave foránea al lado N. Entonces, legajo. Sí, ¿quién iba a preguntar? No, nada, profe, que se tendría que agregar un legajo de jefe que puede ser vacío, ¿no? Exactamente. O sea, la clave primaria, legajo, pasa al lado N como clave foránea. Entonces, legajo pasa al lado N, que es empleado también, como clave foránea. Entonces, legajo, clave foránea a empleado, y puede ser nulo. Detalle, si ustedes le mantienen el nombre, porque dicen no necesito decir de que acá un ID, por ejemplo, no sabría si va a categoría o a proyecto, entonces está bien que se vayan. Legajo sabemos que va al empleado. Alguien dice, bueno, agrego legajo solo, no hace falta legajo. Yo tengo ya el atributo legajo. No puedo tener en la misma tabla dos atributos con el mismo nombre. 100 distintas tablas, ID y ID. Descripción y descripción podría tener. Fecha inicio y fecha inicio, no hay problema. Pero en la misma tabla no puedo. Entonces tengo que agregar un prefijo o un sufijo. Yo, en general, a mí me resulta más cómodo agregar un sufijo con el nombre del rol que le puse en el DAR. Si esto le puse, el lado 1 era jefe, bueno, legajo, jefe. Esperen que no me. Ahí está, jefe. Como hizo Jan. Todo corrido, con un guión bajo, eso, todo en minúscula, no importa. ¿Sí? Mantengan el mismo criterio como hizo Jan acá en todo, que mantuvo el mismo criterio para todos. El que quieran, pero manténganlo. Bien. La etapa ya la habíamos visto, número y descripción. Y ahora vienen las relaciones que quedan. ¿Qué relación nos queda? 1N ya no nos queda. Nos quedan muchos a muchos. Proyecto etapa y proyecto empleado. Vamos con proyecto etapa. ¿Sí? Perdón, proyecto empleado, vamos con proyecto empleado. Que ya sabíamos de antes. Un legajo en una fecha está en un único proyecto. Desde una fecha está en un único proyecto.
Son las claves foráneas no nulas. ¿Sí? Profe, acá tengo una duda, ¿viste? Acá está bien, porque lo analicé de dos formas. Yo dije que puede ser que fecha de inicio con legajo puede ser bien, está bien, y fecha de inicio con proyecto ID. ¿Por qué no puede ser Con fecha de inicio proyecto, y proyecto ID? con proyecto no puede ser porque vos lo que estarías diciendo es que en una fecha, en el proyecto no se pueden repetir. Entonces, si vos y yo somos asignados al proyecto 1 hoy, no los dos juntos somos asignados al proyecto 1. Proyecto 1, 12 de abril de 2021. Proyecto 1, 12 de abril de 2021. Tendrías dos datos exactamente igual, digamos. Ah, Mirá, insertar, tabla, proyecto, la fecha, el legajo. Vamos a poner así. El proyecto, legajo y fecha inicio. Proyecto 1. El legajo, vamos a ponerle 1, 2, 3. Y la fecha de inicio vamos a ponerle 12 del 4 del 2021. Y el proyecto 1, el legajo 321 al 12 del 4 del 2021. Vos acá, si esto no fuera parte de la clave primaria, este dato y este dato se te repiten. Sí, son los mismos. Entonces no podés claro. definirlo. Vos ahí me estás diciendo, si vos elegís proyecto y fecha, me decís que en este proyecto por día entra un solo empleado. Hay un único empleado para cada proyecto día. O sea que si vos tenés que asignar 50 empleados al proyecto, necesitas 50 días distintos para poder asignarlos. Claro. En cambio, si vos pones esto, vos lo que me está diciendo es que este empleado en este día no puede no puede arrancar en otro proyecto. ¿Es correcto eso? Por las reglas de negocio. ¿Yo puedo arrancar dos proyectos el mismo día por las reglas de negocio que tenemos? No, No. tiene que ser uno. Entonces, está Claro, bien esta clave. Bien. está bien. Vamos a proyecto etapa. Lo dejamos ahí, total. Está bueno que quede el ejemplo. En proyecto etapa. Ahora, ¿cómo se pasaban las muchos a muchos con atributos? Atributos propios más las claves primarias de entidades que relaciona. Relaciona proyecto y etapa. Y los atributos propios eran la fecha de inicio, la fecha de fin y una descripción, digamos, observación. Fecha de inicio, fecha de fin y una descripción o observación. Como es muchos a muchos, si yo no tengo una etapa, no tiene sentido la relación. El proyecto hoy arrancó la etapa. ¿Qué etapa? Null. ¿Cómo no arrancó ninguna etapa hoy? ¿Para qué registras que hoy no arrancó ninguna etapa? Entonces, no puede ser nulo. Y lo mismo con el proyecto. Hoy arrancó la etapa de análisis. ¿De qué proyecto? No sé. Las muchos a muchos, sin importar los mínimos, ¿sí? Sin importar los mínimos, no puedo tenerlas nulas porque me fallaría el modelo relacional. ¿Sí? Acá ya estamos. DER sirve, el diagrama entidad-relación y el modelo de dominio que ustedes ya conocían de antes, sirven para muchos tipos de pasajes, ¿sí? No solamente a modelo relacional. Son modelos conceptuales, después hay que implementarlos. El modelo relacional tiene ciertas restricciones, ¿sí? Que muchas este está muy pensado para el modelo relacional, entonces tiene muy pocas cosas que no se traducen literalmente en modelo relacional. Pero los agregados que se hicieron al DER para cuestiones conceptuales luego de su origen, generalmente no están todas en el relacional, porque
porque fueron ya conceptualizaciones que en la práctica algunas no se llevaron a cabo. O iban directamente en contra de la implementación. Pero si esto lo tuvieran que pasar, por ejemplo, a un modelo jerárquico, ¿sí? Una base de datos documental, por ejemplo, ustedes podrían poner en el proyecto un array de etapas. Y como por lo menos tiene que haber una etapa, ese array no podría estar nulo. Sin embargo, si al revés, por ejemplo, el empleado tiene un array de los proyectos donde está y puede no estar en ninguno, entonces lo dejo vacío ese array. Podría dejarlo vacío. Podría implementarlo como una colección también en el modelo jerárquico. Pero si lo elijo hacer como un array, este podría estar vacío. O sea, esas son las cosas que hay que diferenciar entre el DER del modelo relacional. El modelo relacional tiene algunas que otras detalles que no son exactamente iguales que el DER. Por ejemplo, esta. Una muchos a muchos, una NAM, las dos claves foráneas van a ser no nulas, porque si no, no tiene sentido la tabla. O sea, la fila en la tabla no tendría sentido. Directamente no hago una relación. Si no tengo el proyecto para una etapa, no hago la relación. Si tengo una etapa para ese proyecto, no hago la relación. No inserto la fila. Por eso son no nulas a pesar de lo que diga el DER. Bien, y ahora la clave primaria. Vamos a hacer la misma heurística de antes. Yo arranco proyecto ID y número etapa como clave primaria. Bien. ¿Pueden ser nulas? No. ¿Son únicos? ¿Un proyecto puede pasar más de una vez por la misma etapa? ¿Hay algo que me lo impida que pase 2 veces por por la misma etapa? ¿Conocen algún? Ya lo tendrían que haber visto en análisis y en otras materias. Díganme algún ciclo de desarrollo de un proyecto. El nombre. Ahí pusieron algo en el chat, profe. Ahí estoy yendo. Iteraciones. Gracias. Iteraciones, bueno, los iterativos, sí, tenemos los iterativos, como por ejemplo Scrum, como por ejemplo Lean, y tenemos UP, ¿sí? Que lo deben estar viendo en diseño. Son iterativos, se repiten. Por las mismas etapas se pasa varias veces por la etapa de análisis, varias veces por la de relevamiento. ¿Por qué? Porque cada parte del sistema se va haciendo en una iteración diferente. O la misma etapa puede tener varias iteraciones para irse ampliando y perfeccionando y agregando más funcionalidad a algo que ya existía. Entonces un proyecto puede pasar por la misma etapa más de una vez. No me alcanza digamos, en los modelos como el que mencionó Ciro muy bien, que tienen iteraciones, no me alcanza con esto. Necesito agregar algo más para que sea único. De estos atributos, fecha inicio, fecha fin, descripción detallada, ¿algunos son nulos? La fecha fin puede ser nula, la descripción puede ser nula, ya las puedo ir descartando. Me queda la fecha de inicio. ¿Fecha de inicio puede ser nula? No. Entonces, No. probamos. Fecha inicio. Fecha inicio. Si la fecha de inicio, o sea, el proyecto, la etapa, puede arrancar la misma etapa, el mismo proyecto, 2 veces el mismo día, o sea, puede arrancar la etapa de relevamiento del proyecto 1 2 veces hoy, ¿tiene sentido eso? Arranque, No, pero termine y la arranque de vuelta. para mí no. No, estoy en la etapa, porque como está planteado en el enunciado, no es que tengo subsistemas ni nada por el estilo, subproyectos, ninguna cosa de ese estilo, entonces no debería. Entonces ya sabemos que es único. Ahora, ¿qué faltaba probar? ¿Qué era lo tercero que probábamos? El mínimo, el mínimo. El mínimo, que sea mínimo, es decir, que ningún atributo sobre. Bueno, podemos quitar esto. Ahora, una etapa, la etapa de relevamiento, el día de hoy, ¿puede empezar en 2 proyectos distintos? ¿Puede haber 2 proyectos que hoy entren en relevamiento? Sí. Sí, entonces no lo puedo quitar. Probemos con etapa. Ah, Un proyecto
En el día de hoy, ¿podría pasar por 2 etapas a la vez? ¿Puedo hacer que el mismo proyecto al mismo tiempo esté en la etapa de desarrollo y en la etapa de relevamiento? Piensen en los tipos de proyectos. Cascada y los iterativos. Los que tienen cascada, no puedo estar en 2 etapas al mismo tiempo, porque cuando termina una arranca la otra, termina una arranca la otra, termina una arranca la otra. Entonces esos no tendríamos esa posibilidad. Pero en los iterativos, puede ser que yo en una parte del sistema empiece el relevamiento hoy, porque ya el analista terminó, mientras los desarrolladores siguen en la etapa de desarrollo. No. No puedo. O sea, yo empecé el sistema. Estoy haciendo un sistema de fabricación. Entonces primero hago la parte de ventas. Facturación, el analista relevó todo, me pasó los datos, el desarrollador empieza a desarrollar. No tengo el analista ahí cruzado de dedos mirando el techo. O le digo, relevó otra parte del sistema. Lo más probable es que yo quiera aprovecharlo el analista. Entonces, mientras el desarrollador empieza a programar, él empieza la etapa de relevamiento de otra parte del sistema, dentro del mismo proyecto. ¿Es posible? Es posible. Si a esta altura no se dieron cuenta de esto, está bien, ¿sí? Porque es un caso de un tipo de proyecto. Podrían no haberse dado cuenta que necesitaban la etapa. La fecha de inicio la tuve que agregar para que sea único, así que ya sé que no la tengo que eliminar a la fecha de inicio. Entonces, esta es mi clave primaria. Si alguno puso proyecto y fecha de inicio solos, sin el número de etapa, digamos que no estaría perfecto, pero sería algo que podría escaparse, porque tiene que ver con el negocio, digamos, con ya relevar mucho negocio, y no está explícito en el relevamiento eso. O sea, alguno podría haber dejado etapa afuera. Sí, y estaría aceptable. Bien. Profe, ¿puedes dejar lo que hice aparte y Sí. agregar una línea más así para Sí, comparar sí. con Sí, como ahora se lo. hiciera? Ahora lo. Gracias, gracias. Perdón. Entonces. Y ahí vamos a poner acá. Y este lo vamos a dejar subrayado. Esta parte lo ponemos como queda. Así. Y esto es lo mismo, Yo lo mismo tenía que yo. fecha de inicio y número de etapas, no tenía ID yo. Ah, perdón, tenés razón. Era al revés. Sí. Ah, sí. Un detalle, así como yo lo hago con el de Jan, les recomiendo a ustedes, ¿sí? Déjense en la versión original. ¿Por qué? Porque cuando estén practicando para el parcial, ¿sí? O para el examen que sea, pueden ver lo que hicieron y si vuelven a cometer el error, ya se dan cuenta de que, no era así por algo, y en todo caso, ya tuve este error, tengo que prestar atención a esto. Digamos, sigo cometiendo este error, entonces tengo que prestar más atención a esto. Por lo menos les da una guía donde tienen que estudiar o repasar. Bien, vamos ahora al 2. Ejercicio 2. Ya nos ayudó bastante. Así que vamos a abrir del 2. ¿Algún voluntario? El de Mendiburu. ¿Dónde estás? Está Acá, arriba ahí lo de vi. Ah, Mendiburu. Ahí está. Bien, y vamos acá. Al 2. Vamos a tener a mano las reglas por si las necesitamos. Bien.
Entonces teníamos, de acá, ¿cuáles son las fáciles de pasar? Orientación está del lado 1, no tiene clave foránea. Legalidad no tiene clave foránea. Escuela no tiene clave foránea. Las más fáciles de pasar son orientación, legalidad y escuela. Yo les recomendaría ir por ahí. Muy bien. Escuela. Código, nombre, número, domicilio, teléfono. Código, nombre, número, domicilio, teléfono. Perfecto. Legalidad. Código y descripción. Código y descripción. Orientación, código. Nosotros creo que habíamos puesto una descripción para representar esto, que era 1 y la descripción este, 2, este-oeste y 2 norte-sur. ¿Sí? Pero un detalle, o sea que si alguno le puso descripción, acá iría descripción. Bien, ya pasamos las 3 fáciles. ¿Cuál sigue? ¿Cuál podemos pasar? ¿Podemos pasar historia? Hay que pasar calle antes, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de calle. Muy bien. Tan simple como eso es la pregunta. Entonces tengo que pasar calle, ¿por qué? Porque historia, fíjense que está, tengo una 1n en historia, quiere decir que la clave primaria de calle va a ir a historia como clave foránea. Entonces sería mejor pasar calle primero. Bien, calle. Una entidad. Clave y atributos propios. Código. Bien, y atributos propios. Nombre y observación. Nombre y observación. Bien, ahora pasamos las relaciones. Vamos por la más simple que no tiene atributos. Legalidad. Habíamos dicho 1 a n. Clave primaria del lado 1 pasa ¿a dónde y cómo? A calle como clave foránea. Muy bien, al lado n, calle como clave foránea. Entonces, código de legalidad, acá, código de legalidad, pasa al lado n, calle, como clave foránea. Venimos acá y se agrega la clave foránea. Legalidad, mínimo 1, no nulo, es consistente, estamos bien. Ahora seguimos con la orientación. ¿Sí? Dejamos la recursiva para el final. Código único. La clave primaria del lado 1 pasa como clave foránea al lado n. Eso se lo pueden tatuar, así que nunca va a cambiar. Entonces, código orientación pasa como clave foránea al lado n, o sea, cache. Dice no nulo, acá tenemos un 1 en el mínimo, es consistente, estamos bien. Atributo. ¿Dónde pasaba el atributo de una 1n? Al lado N. Al lado n. Entonces sentido pasa acá. Y falta la clave foránea. Claro, sí. ¿Cómo? No, sí, que falta. No, no falta. Pregunta tramposa. Los atributos no son claves foráneas. Nunca como clave foránea los atributos de la relación. ¿Sí? La clave foránea es el código de orientación. Lo otro es un atributo. Que es lo mismo si lo pusieron acá o si lo pusieron directamente en calle. En los dos casos les queda sentido como atributo de calle en el pasaje a tabla. Y no es clave primaria, como lo hizo Francisco acá, muy bien, no es clave foránea. Es solo un atributo más. Y ahora nos queda la recursiva, que yo le voy a poner, digamos, acá, ante, o reemplaza, y nueva, para que sea más fácil darnos cuenta. Entonces, una calle. ¿Cuántas calles nuevas puede tener? Una. Una calle. ¿Cuántas calles puede reemplazar? Una como mucho. Bien. Es una 1 a 1. 1 a 1. ¿Cómo se pasan las 1 a 1? Igual
que una 1 a n, donde eligen cualquier lado para funcionar como lado n. Funcionar como lado n. O sea, yo hago de cuenta que cualquiera de los dos lados son el lado n. Yo elijo cuál lado. ¿Dónde dejé los? Se me cerró. Yo elijo qué lado hace como si fuera el lado n. Si yo tuviera un lado que fuera el mínimo fuera 1 y el otro lado el mínimo 0, bueno, yo recomiendo que agarren el lado 0 como lado n. ¿Por qué? Porque le queda una clave foránea que es obligatoria. Entonces pueden, desde el lado de la base de datos, validar eso. Si eligen el lado obligatorio y les queda el lado 0 del otro lado, es una clave foránea no nula. Entonces, perdón, una clave foránea que puede ser nula y por lo tanto podrían ser más difícil que ustedes validen eso desde la base de datos. Tendrían que validarlo desde la aplicación. Bien. Dame un segundo que cierro así. No molesta. Bien. Bueno. Entonces, acá da lo mismo. Los dos tienen un mínimo 0. Elijo qué lado es el n. Yo voy a tomar el lado de la nueva como el lado n. Es decir, que voy a registrar la calle reemplazada. Entonces, acá le puso código de calle. Como ya existía una calle, está bueno agregar un sufijo que identifique qué es. Como hizo muy bien Francisco. Código de calle anterior. Y ese sí es clave foráneo. Perdón, y es null. ¿Sí? Bueno. Nos queda ahora historia. Historia. El lado 1 pasa, o sea, por más que sea una débil, en realidad vamos a hacer así. Vamos a agregar también los tips para las débiles. Débil. Entonces, la débil, vamos a atributos. Atributos. Propios de la relación. Propios de la relación. Propios de la entidad débil. Más clave primaria de la entidad propietaria. Bien. ¿Cuál es la propietaria de una débil? ¿Alguien sabe? La que depende. De la que depende, exactamente. A ver qué puse en el chat. De la que depende. Muy bien. ¿Por qué digo propietaria y no pongo de la entidad fuerte? Porque una débil puede ser débil de otra débil. O sea, yo podría tener, por ejemplo,
localidad, calle y después historia. ¿Sí? Entonces, calle, si yo no la codifico única, sino que la codifico dentro de la localidad, tendría calle débil de localidad e historia débil de calle. O sea, yo podría tener una débil de débil, ¿sí? O podría tener una débil de una agregación también. En ese caso, lo que importa es cuál es la propietaria. No importa si es fuerte, si es débil, si es agregación. Yo me fijo cuál es la propietaria, que es de la que depende, para identificarse, y me fijo en la clave de eso. Bien. Entonces, estos son los atributos. Ahora, ¿cuál es la clave primaria de una débil? La clave primaria de la entidad propietaria más su discriminante. Siempre. No necesitan analizarlo. Ustedes tienen que identificar cuál es el discriminante de historia para poder hacerlo. Ahora vemos los datos de la historia. Pero bien. Y lo que me queda son las claves foráneas, ¿sí? Bueno, las claves foráneas es clave foránea A, atributo de la entidad, de la clave primaria de la entidad propietaria. Más otras CFs por 1 AN si existe. ¿Sí? Esta es obligatoria, esta siempre la van a tener. Opcional. Otras CFs. Digamos. Vamos a poner por 1n. No sé si que no se la leí. Es decir, el atributo que yo traje acá para la clave primaria se vuelve clave foránea. Bien, primero que nada, vamos a ver las reglas, las historias. ¿Dónde está? Las historias significan un número correlativo que depende de la calle. Bien, entonces este sería rombo simple. ¿Sí? No cerré. ¿Y qué atributos tenía historia? Un número discriminante. ¿Y qué más? Y una descripción. Se conoce la historia sin número correlativo que depende de la descripción. Y una descripción de la historia, exactamente. Descripción. Bien. Bueno. Entonces, la historia tiene una clave foránea. O sea, vamos primero por el pasaje de los atributos. ¿Sí? Atributos propios más la clave de la propietaria. Atributos propios son número de historia, dijimos, y una descripción. Número de historia y una descripción. Y después van, ¿qué más? La clave de la propietaria. ¿Cuál es la clave de la propietaria? Se la voy a ir construyendo abajo. Podemos ver si nos queda igual o no. Historia. Número de historia, vamos a ponerle. Descripción. La clave de la propietaria era el, de cuál dijimos que dependía ser un enunciado. Depende de la calle. Entonces, código calle. Bien, y código calle es una clave foránea que es no nula además.
¿Por qué? Si no, no tendría sentido la débil. Bien. Estos son los atributos. Y la clave foránea que les dije acá. Hay otra 1n, la vemos después. Y la clave primaria sería la clave de la propietaria más su discriminante. La clave de la propietaria es código de cache. Y su discriminante es código de historia. CP. Como lo puso acá el compañero. En todo caso, si van a ponerlo así, ponen CP subrayado y en negrita. Si lo van a dejar separado. Si no, lo juntan y le ponen CP. O sea, la cortan, lo pegan acá y le ponen CP. Pero déjenlo bien claro, que no quede duda. Bien. Y nos falta ahora la otra relación con escuela, que es una 1n común y corriente. Sea débil o no, no importa, se pasa igual. La clave primaria del lado 1 pasa como clave foránea al lado n. O sea, código único de escuela, código de escuela. Código escuela. ¿Sí? Pasa como clave foránea a, en realidad, esto. Ahí está. ¿Y es nula o es no nula? Bueno, nos fijamos. ¿Puede haber una historia sin saber de qué historia es? ¿Tiene sentido? No. Entonces no nula. Y lo agregamos. Ah, acá lo había puesto. No me di cuenta. Bien, entonces, ¿nos quedó igual? ¿O nos quedó distinto? ¿Hola? ¿Alguien? Quedó igual. Quedó igual, exactamente. Estaba bien el pasaje. ¿Sí? Bueno. Ya lo había, aparte acá ya había corregido lo del doble rombo y eso. Y Perdón que no algunas lo vi. cosas me olvidé de. Sí, yo me olvidé de actualizarlo. No hay Ah, problema, no hay problema, pero yo no me di cuenta que estaba acá abajo. Bien, entonces seguimos con otro ejercicio. No sé, sí, no hay problema. Bien, vamos acá ahora al 3. A ver si... ¿A quién le robamos el 3? Francisco, ¿vos lo hiciste también el 3? el pasaje a tablas no. Bueno, entonces, ¿otro voluntario? Si no, Yo, profe, ¿quién dijo? yo, Laura Tulián. Bueno, yo vamos a encontrar. Está primero, creo. Va para los primeros. Tulián, Ahí está. Laura. Muy bien. Y vamos a buscar el pasaje. A ver, está acá, sí. Vamos al 3. Bien. Bien. El 3. Tenía... tenía varias alternativas. Después vamos a ir viendo las alternativas, cómo tornaba el pasaje a tabla. Bueno, entonces, vamos con esta solución y después vamos a ver la otra solución en la que tenía acá dos relaciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Después hacemos la otra. ¿Qué tablas de acá son fáciles de pasar? Persona, jugada, tipo causa y estado. Persona, juzgado, tipo causa y estado. Muy bien. Entonces, vamos a arrancar por las que tengan menos atributos. Yo arrancaría, pero es lo mismo. En realidad ya acá no pasa nada. Voy a dejar al final persona porque tiene teléfonos multivaluados. Y lo mismo con juzgado. Vamos entonces a estado, código de descripción y observación. Código de descripción y observación. Tipos causa, código de descripción.
Bien, y ahora juzgados. Clave primaria, número, y después tiene denominación, juez a cargo y secretario. Número, denominación, juez a cargo y secretario. Bien, teléfonos. Es multivaluado. Habíamos dicho que en este enunciado no era necesario tener cada teléfono por separado. O sea que esto está bien si lo hacen así porque no era necesario tenerlo distinto. En general, si van a hacer esto, no le hagan la doble línea. En general, directamente déjenlo como teléfonos para que no se malinterprete. Si lo van a poner como multivaluado, ¿sí? Vamos a poner acá monovaluado y multivaluado. Queda la parte que es la otra parte queda igual. Vamos a sacar en teléfonos y vamos a crear ahora para teléfonos. Puede terminar, una multivaluado puede terminar siendo una débil o una fuerte. ¿De qué va a depender? De si tiene clave primaria o no. Teléfono juzgado. Ahí está. Bien, ¿cuál sería los atributos que necesito? Entonces vamos a poner, vamos a multivaluado. Bueno, después los voy a explicar. Multivaluado. Después voy a poner las reglas para que más o menos, porque esta es un poco más compleja. ¿De dónde lo estoy sacando? En este caso, el juzgado. ¿Sí? Juzgado más pero teléfono. ¿Cuál es la clave del juzgado? Número. Vos usaste guión bajo. Bien, número juzgado. Y luego el teléfono. ¿Cómo se conforma un multivaluado? Atributos. CP de la entidad donde se define. Más atributo multivaluado. Si es compuesto, después se desglosa como el compuesto. Ya vamos a encontrar después uno compuesto, había por ahí lo que me... Y clave primaria como la NAM. Y acá, opcional, si es fuerte y hay muchas entidades multivaluadas con la misma CP, puede crearse una entidad fuerte y relaciones. No es muy frecuente. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Si, por ejemplo, ¿qué tiene el teléfono del juzgado? Tiene el código nacional más el código de área más el número de interno. Es único, ¿no es cierto? Entonces, yo podría poner esto como mi clave primaria. Y nada más. Si después hago lo mismo con personas y el número de personas también es único, no se repite, entonces uno podría decir, bueno, creo una entidad teléfonos y relaciono teléfonos con juzgado y teléfonos con personas. ¿Sí? Puedo hacer eso. No es frecuente. Una vez que hacemos eso, la pregunta es necesario, es conveniente y es correcto.
porque a veces parecieran que son lo mismo y no necesariamente lo son. Por ejemplo, el teléfono de un juzgado podría tranquilamente ser el número local. Y el teléfono de un cliente ser el código nacional más el código de área, porque tiene un celular, código de área más el, digamos, más el número local. ¿Sí? Entonces, lo dejamos, lo vamos a dejar solo con el teléfono como si fuera un número, digamos, como si fuera un número único, pero no lo vamos a volver a juntar después cuando vemos el de persona. Y vamos a poner acá, ¿cómo lo pusiste? Número, vamos a copiar. Bien, estas son alternativas, ¿sí? Estas son alternativas. Bueno. Vamos entonces, tipo de causa y estado ya lo habíamos visto. Nos queda expediente, por ejemplo. No, persona es más fácil que expediente, así que vamos con personas. ¿Dónde está? Ya lo habíamos visto, persona acá. Tenemos para el otro lado. Quill, apellido, nombre, dirección, email. Quill, apellido, nombre, dirección, email. Bien, y lo mismo que antes, esto lo vamos a dejar como monovaluado, y el multivaluado. Perdón. Después total, lo corregimos. Bien, multivaluado. Voy a llevar personas. Acá. Y acá vamos a poner teléfonos persona. Y la clave era el Quill persona. Y vamos a buscar así copiamos y pegamos rápido. La clave foránea, si encontramos alguna. Acá. Ah, le he puesto Quill directamente. Bueno, vamos a corregir ahora. Vamos a respetar el mismo estado. Bien. Esto, al igual que el otro, son alternativas. Uno u otro. ¿Sí? Es una alternativa o la otra, no las dos. Bueno. Y nos queda el expediente donde va clave primaria más atributos propios. Eso, acá nosotros tenemos una jerarquía. La jerarquía la vamos a ver la clase que viene, el pasaje de todas las alternativas de la jerarquía, la vamos a ver en la clase que viene. ¿Sí? Porque es un tema largo y si no, se les voy a retrasar para la teoría. Así que solo vamos a ver la parte del expediente, número, nombre, carátula, tipo, número, nombre, carátula y tipo. Bien, esos son los atributos propios, la clave primaria tienen acá, y ahora las claves foráneas. Clave foránea juzgado, a tipo de causa, y esas son las dos claves foráneas que tienen acá. Número juzgado, tipo de causa, tipo causa. Código estado no, porque es muchos a muchos. No es uno a muchos. ¿Sí? Entonces, este lo vamos a marcar acá. Seguimos la clase que viene. No, así no. Sí, este tendría que haber sido. A ver. Ahí está. Y esto no. ¿Sí? Estos son
entidad. Hagan el 3 lo vemos la clase que viene, la parte de esto si quieren practíquenlo, no muchos, si lo tenemos para la clase que viene. Y la clase que viene vamos a ver la parte de jerarquías, ¿sí? En el ejercicio 3 y en el ejercicio 4, no me acuerdo si en el 4 o en el 5 había jerarquía de vuelta, ahí vamos a ver todos los tipos de pasaje de jerarquías. Hagan para la clase que viene hagan para la clase que viene, por favor, los parciales. No lo vamos a llegar a ver a los parciales la clase que viene, pero empiecen a hacerlo, así me pregunta. Vamos a dedicar 10-15 minutos al principio de la clase, así me pregunta. ¿Sí? Pero yo ahora les mando por Telegram bien esto mismo, pero para la clase que viene empiecen los parciales, cosa que si tienen dudas me puedan preguntar en clase, y la clase que viene cerramos pasaje a tabla de todo lo que hicimos hasta ahora.